Gracias, Romina. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Eh, Elegimos este tema porque justamente en los mismos días en que Elba me propone la conferencia, el obispo de aquí también me pregunta sobre el ayuno en torno a unas clases que daba en el seminario. Y me pareció providencial porque es algo que toca muy de cerca la meditación. ¿Por qué elegimos a Juan Clímaco? Es un clásico, todos han tenido la posibilidad de leer una pequeña noticia sobre este autor que publicamos. Es un clásico en Oriente, leído tanto por los monjes como por los laicos. Incluso actualmente es un bestseller espiritual que recoge toda la tradición precedente, Evagrio y Casiano, e inspira toda la tradición posterior, no solo en Oriente, sino también en Occidente. Para la charla de hoy les propongo dos partes. Primero hacemos una pequeña introducción, un sobrevuelo del texto propiamente dicho de Juan Clímaco, y en la segunda parte algunas puntualizaciones que pueden ayudarnos como introducción. El ayuno es un ejercicio espiritual muy amplio que puede concernir cualquiera de nuestros sentidos corporales y externos. Por ejemplo, en la iconografía se va a hablar de un ayuno visual para poder introducirse en el proceso de realizar un icono. Para meditar podemos hablar tranquilamente, y tenemos experiencia de eso, de un ayuno auditivo necesario. Toda la tradición cristiana da cuenta de la importancia del ayuno para acompañar la oración, la meditación. Y lo mismo encontramos en otras sabidurías antiguas y religiones no cristianas. Las dos actividades o ejercicios, oración y ayuno, parecen indisociables, tanto como el carbón y el incienso en la liturgia. De hecho, el carbón solo, que representa al ayuno, se convierte en algo aburrido, vacío de contenido, amargo y tedioso. Y la oración sin el ayuno carece de impulso, de profundidad, de intensidad y de elevación. Por eso es necesario tener las dos cosas, según la tradición espiritual. Como en todo lo concerniente a la espiritualidad, sabemos que vale más la experiencia que la información. Sin embargo, estamos dando una charla sobre el ayuno porque a veces una pequeña introducción puede animarnos a una práctica. Es evidente que no es lo mismo para alguien de 30 años que para alguien de 50, que para alguien de 70 años el ayuno. Y hay que comprender que en la ascesis cristiana la técnica no logra el fin último, es decir, en este caso la unión, el encuentro y la unión mística con el Señor, porque ese encuentro y esa unión son puro don de la gracia. Tanto el ayuno como la oración, el silencio y la sobriedad nos sirven para disponernos a la experiencia y a la experiencia de la acción de la gracia. Nuestra alma tiene sed de Dios y Dios siempre está dispuesto a darse a nosotros. Sin embargo, a menudo hay en nosotros algo que nos impulsa a buscar la plenitud en otro lado. En vez de ser sobrios y moderados para abrirnos a Dios, nos arrojamos ávidamente a todo tipo de cosas, de alimentos, bebidas, objetos y sustancias, con la ilusión de poder colmar con ellos
esa hambre visceral de plenitud que tenemos en nosotros. Todo lo que vamos a decir no tiene en cuenta procesos personales de personas que están enfermas o que tienen una dieta médica programada, ¿no? Juan Clímaco trata el tema del ayuno específicamente en el grado 14 de su escala santa, cuando habla conjuntamente del ayuno y del vicio al cual el ayuno trata de remediar, que es la gastrimargia en griego o gula en español, ¿no? Vamos directamente entonces a sobrevolar este texto del grado 14 de San Juan Clímaco, en donde en 37 sentencias él desarrolla lo que piensa a partir de su experiencia. No vamos a leer las 37 sentencias, son accesibles en cualquier texto que ustedes puedan encontrar de la Santa Escala. He elegido algunas que me parecen más significativas para nosotros hoy. En la sentencia 1, con mucho humor, Juan Clímaco dice que no podremos encontrar a nadie exento de esta pasión de la gula, si no es en la tumba. Porque la gula justamente es una especie de hipocresía del vientre que, estando ya lleno, siempre quiere más. La gula es la inventora y creadora de sabores y potajes, que siempre está descubriendo nuevas invenciones. La gula embota la razón, de manera que nos hace creer en la necesidad de comer todo lo que tenemos delante. Es la madre de otros vicios, y lo veremos más adelante. El que es siervo de su estómago, dice Juan, piensa siempre en los manjares con que se va a regalar, pero el siervo de Dios está pensando siempre en las gracias que puede recibir. Y Juan va a dar en la sentencia 11 y 12 algunos consejos. Él dice que la carne está llena de energía, nuestra carne, nuestra corporalidad y nuestras pasiones, y por eso cuando sentimos esa ebullición de energía, es mejor guardar la abstinencia. Cuando nos sentimos un poco apagados, podemos tener una abstinencia más moderada. Él está hablando a los monjes. Sin embargo, en Oriente el monje es como arquetipo de la vida cristiana. El segundo consejo que nos da es que tengamos cuidado de a quién obedecemos en las cuestiones del ayuno. Él cuenta la historia de unos jóvenes que reciben la bendición de algunos ancianos para beber vino en algunas fiestas y solemnidades. Y él se pregunta, ¿estos ancianos a los cuales obedecemos dan testimonio del Señor en sus vidas de manera que su consejo sea autorizado? En la sentencia 13, con mucha humanidad, este monje del siglo VI nos explica cuál es el mecanismo de la gula. Dice que cuando nuestra alma desea y procura manjares variados y delicados, tenemos que entender que esto es el apetito natural. Y por eso va a ser necesario trabajar en pos de ordenar este apetito que a causa del pecado está desordenado. Por eso tenemos que ser más astutos, dice él, que la pícara gula que siempre va a darnos batallas. Para esto, él propone, primero, no hacer cambios bruscos, no pasar de una dieta normal a algo que nos
que nos abstenga demasiado, por ejemplo, pasar de una dieta normal a un ayuno de pan y agua. Él dice, primero abstengámonos de manjares que engordan, especialmente los que tienen muchas calorías. Empecemos a comer cosas livianas y sencillas, como por ejemplo las legumbres y las verduras, que se digieren fácilmente y nos dejan pronto libres de toda esa actividad. Es necesario tener una disciplina. Siempre que terminamos de comer puede venirnos el pensamiento, dice en la sentencia 15, que nos sugiere prolongar el ayuno después. Es el clásico, la dieta la comienzo el lunes o mañana empiezo. Lo mejor es hacer un plan personal. Él nos habla de dos tipos de ayuno o dos etapas, porque una cosa es comenzar un ayuno, es decir, introducirse en una disciplina, y otra cosa es ya haber encontrado el hábito y la costumbre. Por eso nos pide como dos velocidades. Primero vamos a necesitar un esfuerzo. En mi experiencia, la gula no es un enemigo muy aguerrido. Con un poco de buena voluntad, en unos pocos días se puede lograr ya cierta calma y después la costumbre nos va ayudando. Juan Clímaco habla de los odres, así como un odre de cuero lo podemos estirar con la cantidad de elemento que le pongamos. Cuando le ponemos poco, el odre se estira poco y pide menos. Las ventajas del ayuno, en Juan Clímaco encontramos sobre todo una mayor sensibilidad espiritual. A partir de la sentencia 21, él nos habla y nos dice, el que ayuna ora con sobriedad y atención. Sin embargo, el goloso está lleno de imágenes impuras. La gula seca la fuente de las lágrimas del verdadero arrepentimiento. Pero la abstinencia puede producir nuevas fuentes de agua. Si el estómago está limitado, dice Clímaco, conoce la tribulación, el corazón se hace humilde. Sin embargo, si el vientre está lleno y gozoso, el corazón se llena de vanidad. También está comprobado, y lo dice Clímaco, que la abstinencia de manjares refrena la lengua, hace que seamos más moderados en nuestra palabra. La técnica para cambiar las costumbres que este maestro espiritual nos propone es, primero, hacernos un programa, una disciplina que nos ayude. Y en esa disciplina incluir actividades. Por ejemplo, en la sentencia 29, él dice, si la gula trata de dominarte, ponte a trabajar. Y si flaqueas en esto, realiza oraciones, salmodia y vigilias. Lo importante es tener las actividades programadas para que el hecho de no tener nada que hacer no le abra la puerta a la pasión. En la sentencia 37 nos dice, ayunar es poner límites a la naturaleza, cortar los deleites desordenados, domesticar la carne, librarse de los sueños, purificar la oración. El ayuno ilumina el alma, destierra la ceguera, es la puerta del arrepentimiento, es un humilde suspiro, una contrición alegre, es la muerte de la palabrería,
es portadora de quietud. El ayuno es guardián de la obediencia, alivio en el sueño, pureza en el cuerpo, motivo de tranquilidad, perdón para los pecados, puerta de entrada a los deleites del paraíso. Cuando al final de su grado, Clímaco nos presenta una imagen de juicio contra la gula. eh, Él, el verdugo de esta pasión, la va a interrogar y le va a preguntar de dónde viene, cuáles son sus hijos, qué es lo que ella engendra. Y entonces la gula importunada va a decir que la puerta por donde entra es el sabor y la calidez de los manjares y la costumbre. Esto de la costumbre es importante tenerlo en cuenta. Después va a decir que lo que ella produce es el espíritu de fornicación, la dureza del corazón, el sueño, los malos pensamientos, las pasiones, las torpezas. La gula provoca la pereza, la murmuración, la confianza en sí mismo, las groserías y las risas, la porfía, la apatía para escuchar la palabra de Dios, la insensibilidad para las cosas espirituales, la prisión del alma, los gastos superfluos y excesivos, la soberbia, la osadía y la afición a las cosas mundanas. A ellas le siguen la oración impura y todo tipo de calamidades y desastres no previstos, anticipos de la desesperación mayor de los males. Dice Juan Clímaco que quien combate fuertemente a la gula es recordar con arrepentimiento los propios pecados, pero eso no la vence. El constante enemigo es recordar el propio fin, la propia muerte. Pero nada tienen los hombres que pueda destruir la gula. Solamente, dice Juan, el que ha gustado al Espíritu Santo y le ora, puede liberarse de mí. Porque es claro, los que no conocen la dulzura del Espíritu Santo van a ser prisioneros de otros tipos de dulzura y se van a someter a los deleites de la pasión. Donde faltan los deleites espirituales, no van a faltar los sensuales. Puntualicemos ahora algunas nociones. San Pablo nos dice que donde está el espíritu está la libertad, y el dominio de sí es uno de los frutos de la acción del espíritu en nosotros. Por eso el ayuno tiene mucho que ver con la libertad, con el ejercicio de mi verdadera libertad. Y también tiene que ver, como lo acabamos de ver en Juan Clímaco, con la capacidad del corazón de percibir las cosas espirituales. En medio de nuestra sociedad, con los valores reinantes que tenemos en la cultura actual, a veces confundimos libertad con despliegue de un automatismo corporal al que llamamos espontaneidad. Soy libre porque hago lo que me apetece. Se llega a creer eso, pero si prestamos atención, podemos darnos cuenta de cuántas reacciones compulsivas y no libres tenemos frente a estímulos que nos vienen de fuera. Por ejemplo, si alguien me insulta en la calle, mi reacción espontánea va a ser devolver con algo peor, o al menos con lo mismo. Sin embargo, si yo he aprendido a observar mi emoción y a tomar una distancia de ella, voy a poder recordar en ese espacio interior
los consejos de Jesús y voy a poder actuar con libertad sin reaccionar automáticamente a ello. En mi experiencia he visto que soy mucho más libre cuando puedo elegir mi acción y no cuando soy manipulado desde el exterior por un estímulo o por costumbres que no he discernido o que me han sido impuestas. Aquí el tema de la alimentación entra de lleno. Por lo general estamos acostumbrados a ciertos sabores, a ciertas comidas, tenemos hábitos alimenticios muy marcados por lo que hemos recibido de nuestra familia, de nuestra cultura, en nuestra historia personal. Incluso a veces muchos mandatos inconscientes se manifiestan en mecanismos compulsivos y automatismos que escapan al uso de nuestra razón en esto que estamos tocando de la comida. No se trata aquí de oponer el cuerpo y el espíritu ni de argumentar con dualismos. Somos una unidad de cuerpo, psique y espíritu, y es necesaria una subordinación, una jerarquización. ¿Quién está al mando en mi vida? Si una persona se ha acostumbrado a no tener sensación de la vida espiritual que anima su cuerpo, vivirá de manera más inconsciente en un egoísmo destructor, no solo de sí misma, sino también de toda sociabilidad. Cuando es el principio espiritual, en cambio, quien rige en nosotros, podemos distanciarnos, podemos tomar distancia del apetito y atender a la presencia de los demás, a la necesidad de los demás, solidaridad, o también a la presencia de Dios en nosotros, el totalmente otro, el trascendente que se ha hecho inmanente por la gracia. El estado actual del mundo nos muestra el claro resultado de una avidez insaciable surgida del desorden de nuestra humanidad. Tengo un ejemplo, pero para no alargarme lo vamos a pasar. Por eso el objeto y la motivación del ayuno es adquirir la capacidad de alimentarnos según nuestra verdadera necesidad, para el sostenimiento de nuestra vida. Toda ascesis, en el fondo, está orientada a la libertad de vivir como Jesús, guiados por su Espíritu. Si tomamos conciencia de esto, buscaremos disciplinar esta dimensión de nuestra personalidad, hacernos discípulos, tener una norma para la comida, para que la vida corporal sea sana y colaboradora de nuestra vida espiritual. Creo que aquí se encuentra la motivación legítima del ayuno para un discípulo de Jesús. No se trata de proezas que lo único que lograrían es inflar nuestro ego. Más vale un hombre comiendo con humildad que un monje ayunando con orgullo. Y si vamos a los tipos de ayuno, podemos ver que hay variedad. Lo primero es, como decimos ya varias veces, hacer un plan flexible y ajustable. Podemos hacer un ayuno que tenga en cuenta el tiempo. Por ejemplo, hoy está de moda en la sociedad civil los ayunos intermitentes, pasar de 10 a 12 horas sin ingerir alimentos. Esto es fácil de realizar cuando uno cena temprano y come una comida al otro día avanzada la mañana. Tiene muchísimas ventajas fisiológicas este tipo de ayuno intermitente y los monjes desde la primera época lo han practicado sin tener todos los conocimientos que tenemos hoy de la medicina, ¿no? El tema del ayuno también puede ir por la calidad de los alimentos que elegimos para comer, ¿no? Eh, por ejemplo, una dieta vegetariana, por ejemplo, no comer ciertas cosas. Esto toca a la calidad. Y también está la cantidad, ¿no?
lo que realmente necesita nuestro organismo y lo que es superfluo. Pero en todo esto hay una medida personal que tenemos que descubrir, y eso se logra con autoconocimiento, con tiempo y con práctica. Cuando digo medida, me refiero no solamente a lo natural, a la capacidad natural, sino también al don de la gracia que nos es dado. No hay estereotipos, no hay un molde para todos igual. Si uno ayuna sin tener en cuenta su medida personal, ¿qué va a pasar? Tendrá efectos rebotes, buscará compensaciones, tendrá dolores o andará bobo y sin fuerzas para cumplir sus deberes y expuesto, por supuesto, a otras tentaciones. Hay que saber también que al ego le gustan los extremos, los absolutos, y por eso a nuestro ego no le agrada la moderación realista. Aligerar el cuerpo de sus pesos siempre es útil mientras no recarguemos de pesos nuestra mente. Es decir, si vas a ayunar un día, pero vas a estar pensando todo el día en el plato apetitoso que te vas a comer después, o vas a estar contando las horas que te faltan para terminar el periodo de ayuno, no te ayuda a nada. ¿Cómo te ha servido ese ayuno para unirte a Dios si has estado pensando y con la atención puesta en otras cosas? Lo primero entonces es lograr adquirir buenos hábitos de alimentación. Mi opinión es que el ayuno sirve si se hace práctica de vida, es decir, costumbre, porque al acostumbrarse uno necesita menos cosas cada vez. Puede ser más libre para orar, para meditar. Verdaderamente el cuerpo empieza a reclamar menos atención y la vida cotidiana se simplifica. Se vive con menos y se vive mejor. Por otro lado, la experiencia enseña que es difícil el silencio mental con el estómago lleno. Y mientras más le das, más te pide. Después te acomete el sueño y es difícil permanecer vigilante, fiel a la oración, en la custodia de los pensamientos. En esto Evagrio y Casiano encuentran relación y encadenamiento entre los vicios. De ellos toma mucho Juan Clímaco y la tradición, ¿no? La causa, y vamos al fondo, para ir terminando, para ir redondeando. La causa principal de nuestro afecto desordenado hacia la comida es nuestra ausencia de sensación de la presencia de Dios. O mejor dicho, nuestra atención un poco desviada y grosera. Juan Clímaco lo dice claramente al final de su exposición. La gula, cuando es interrogada, confiesa que si alguien no ha experimentado la dulzura del Espíritu Santo, se apegará a las dulzuras comestibles. Pero, paradójicamente, no vamos a poder experimentar, gustar la bondad y la dulzura del Espíritu Santo si no hacemos lugar en nuestra sensibilidad para ir más allá de lo material. Eso es algo que he podido comprobar. Todos nuestros males nacen en esa experiencia de vacío interior, ese vacío en donde está el Señor y se manifiesta, pero no podemos percibir la presencia del Señor porque estamos siempre colmados de apetitos que nos sacan fuera de nosotros mismos. Cuando el cuerpo está acostumbrado a algo, lo que busca es ese algo que lo ha colmado de placer. Es así el mecanismo de toda adicción. Y a la hora acostumbrada, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra pasión, va a buscar repetir esa sensación. No buscará la sutil presencia de Dios, sino que va a buscar lo grosero de esa distensión abdominal que causa placer y que es la saciedad. Por eso, algunos consejos prácticos. Comer
moderadamente para ir necesitando cada vez menos y ser más libre de dependencias que nos alejan de nuestra búsqueda principal. Buscar la sagrada presencia en el corazón, en todo momento, mediante la oración del corazón, la oración ininterrumpida. Porque cuando uno siente la sensación del reino en nuestro interior, ya no busca otros placeres. Algo que se ha mantenido en toda la tradición es, por ejemplo, no comer hasta la saciedad. Y San Benito nos habla de no comer entre horas. Son sabiduría probada por la experiencia. Preferir también una dieta de verduras es una opción. De hecho, el hambre cuando uno está en una dieta vegetariana es mucho menor que cuando uno consume carnes. Y ir de a poco adquiriendo costumbres discernidas y sanas que estén al servicio de la vida de nuestro corazón, al servicio de nuestra vida de oración y de meditación. Eh, Podemos